Amén. Un verdadero discípulo. Para empezar, pues vamos a ver qué es un discípulo, ¿verdad? Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Ese es un discípulo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios pues nos enseña muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña lo que es ahora sí que las doctrinas, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo enseñó y mostró cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Entonces aquí ya se entendió lo que es un discípulo, una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Jesús caminó aquí sobre la tierra hace más de 2000 años. Entonces aquí nos dice Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. ¿Todos traen su espada espiritual? Gloria a Dios. Entonces dice así. ¿Ya lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya entendimos lo que es un discípulo. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Vean lo que nos dice aquí la palabra. El tema es un verdadero discípulo. Él empieza y dice que subió al monte y llamó así a los que él quiso. Algo importante, él llama a quien él quiere. Jesús es Dios. Amén. Todos nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos recibido un llamado de parte de Dios. Es lo que él hace. ¿Cuándo es ese llamado? Cuando alguien te habla de la palabra, o sea, no es una casualidad que tú estés aquí. Dios te llama para un propósito. Entonces él te dice, él llamó a los que él quiso. Él te hace un llamado, pero tú tomas esa decisión, si acudes al llamado o no acudes al llamado, porque todos tenemos ese libre albedrío, donde podemos decidir si acudimos a ese llamado o no. Entonces él dice que él llamó a los que él quiso. ¿Y qué pasó con los que él llamó? Ahí dice, vinieron a él. O sea, ellos no rechazaron el llamado, ellos acudieron a ese llamado. Versículo 14, estableció a 12. Tal vez vinieron más, acudieron más a ese llamado, pero él estableció solamente a 12. Y luego dice, ¿para qué los estableció? Para que estuviesen con él. ¿Sale? Para que caminaran con él, para que vieran todo lo que Jesús iba a hacer cuando comenzó el ministerio. Y dice, para enviarlos, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué estuviesen con él? Para enviarlos a predicar. Amén. Nosotros somos llamados para predicar. Y que tuviesen autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sale? Y aquí nos damos cuenta para qué. Primero él los llama, él hace el llamado. Si tú acudes a ese llamado, él te va a establecer, porque él es el que te afirma, porque de él viene la fortaleza, ¿verdad? Por eso nos dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que te sostiene. Amén. Entonces dice, él te establece. ¿Para qué te establece? Para que estuvieras con él, porque él los estaba capacitando. Jesús los comenzó a capacitar. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es predicar. Versículo 15, y que tuviesen autoridad. ¿Ya vieron?
algo bien importante, Él te da una autoridad. Tú tienes una autoridad en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermedades. ¿Vale? ¿Cómo es que tenemos que hacer esto? Pues por fe. Orar por las personas enfermas. Atrevernos a creer que tenemos esa autoridad. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por eso es bien importante que nosotros caminemos en obediencia, para que podamos lograr esto. Entonces Él ahí ya da la lista de quiénes fue, a los que llamó, a los 12 que Él estaba capacitando. Ahorita en este tiempo, ¿quién es el que nos capacita o quién capacita al creyente? El Espíritu Santo, que mora dentro del creyente. ¿Por qué? Porque uno de los privilegios que tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es que Él nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Y nosotros, si somos enviados a predicar, somos establecidos para tener una autoridad, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Pero ¿qué sucede? Acuérdense que también los demonios son espíritus. Y también ellos saben dónde está tu debilidad, dónde atacarte. Pero Él, ¿qué dice aquí? O sea, Él te elige. Él primero tienes ese privilegio de que Él te eligió. Entonces, no es casualidad que tú estés en este lugar, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él te eligió para ser un discípulo. Pero el tema es un verdadero discípulo. Ahora miren, por decirlo así, vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8. Versículo 34. Ahora viene lo bueno. ¿Sale? O sea, Él te llama, Él te elige, Él te capacita. Pero dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué me quiere decir este versículo? Que debemos de abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos egoístas porque muchas veces nada más pensamos en nosotros, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me gusta. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. ¿El pecado qué te trae? Te trae placer, pero no deja de ser pecado. Entonces, ¿qué dice? Si dice, llamando a la gente, fíjense, llamó a la gente, y también llamó a los discípulos. Ahí hace una separación, gente con discípulos, para que se den cuenta que no todos son discípulos. ¿Sale? Entonces dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que abandonar la manera egoísta de vivir. Dejar de pensar en lo que te gusta y dedicarte a obedecer a la palabra de Dios y caminar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra te aconseja, te enseña a vivir. La Biblia es un manual de vida. ¿Vale? Es un manual para nosotros los seres humanos. Entonces, Él te dice que si quieres seguirlo, pues entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo sigues, muchas veces se te van a levantar muchas cosas, problemas, situaciones difíciles, que tal vez digas, no, pues no puedo con esto. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, tu vida ya no te pertenece a ti, ya le pertenece a Él. Y Él te va a sacar victorioso de cualquier situación, porque Él está viendo tu corazón, Él está viendo que estás renunciando a la manera egoísta de vivir por obedecerle a Él. Amén. Entonces, eso es lo que es un verdadero discípulo. Cuando tú quieres seguir a Cristo, porque Él te está haciendo una invitación, no te está obligando. El que quiera, ¿sale? Él te está diciendo el que quiera. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, ¿sale? No es de a fuerzas. Tú escuchas, Dios te está haciendo el llamado, pero tú decides, porque si tú quieres, si tú no quieres, no hay problema.
no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, Él nos dice, o sea, que nos está haciendo la invitación. Entonces, miren, vamos a ver una historia en Lucas capítulo 9. Lucas 9. Del 10 al 17. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas 9, del 10 al 17. Dice así, miren, esta historia dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. ¿Qué vemos aquí? Dice: vueltos los apóstoles. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un enviado, un mensajero, un embajador. Ese es un apóstol. Amén. Entonces, ellos, ya vimos en el pasaje pasado que Él los envió a predicar. Entonces eran apóstoles porque eran enviados. Amén. Entonces después dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, porque Dios ya les había dado la autoridad. Amén. De sanar enfermedades, de echar fuera demonios. Entonces dice: y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Jesús, si se dan cuenta, cuando usted lee la Biblia, Jesús muchas veces se apartaba. ¿Para qué se apartaba? Para estar en intimidad con su Padre. ¿Sale? Con el Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, tener una comunión con Él, una intimidad con Él. Amén. Eso era lo que Él hacía. Entonces, ¿qué dice ahí? Cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Por qué la gente le siguió? Esto que nos está diciendo la palabra sigue pasando en estos tiempos. Hay mucha gente sigue a Jesús. ¿Pero por qué sigue a Jesús? Por lo que ellos quieren recibir. ¿Sale? Mucha gente no lo sigue por agradecimiento, sino por lo que Jesús les va a dar. Por eso mucha gente dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió. O sea, Él no los echaba afuera, como dice la palabra, Él los recibía, fueran como fueran. ¿Sale? Entonces dice: Él los recibió y les hablaba del reino de Dios. Sabemos aquí que existen 3 cielos, ¿verdad? Sabemos que existe este cielo que estamos viendo, que es la atmósfera. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el cosmos, donde están las estrellas, los planetas. Y el tercer cielo es donde vive Dios. ¿Jesús de dónde venía? Del tercer cielo. Amén. Amén. Entonces Él les hablaba del reino de Dios. Cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. ¿De dónde era su reino? Del tercer cielo. Entonces dice: y les hablaba del reino de Dios. Porque mucha gente no comprende el lenguaje de Jesús. Porque están esperando que las cosas sean como los judíos en este reino terrenal. Pero Él donde gobierna es el reino espiritual. Amén. Entonces dice que les hablaba del reino de Dios. Y sanaban a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar.
Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Vean lo que dicen los discípulos. ¿Con qué ojos están viendo ellos? Con sus ojos terrenales. Ellos están diciendo: pues ya se está haciendo de como aquí, ¿no? Que todavía no tenemos la luz. Hacemos alguna reunión en la tarde y yo voy a ver que ya se va a oscurecer. Voy a tratar de terminar para que ustedes se puedan ir temprano a su casa, ¿verdad? Entonces ellos fue lo que vieron. Despídelos porque ya empieza a oscurecer, para que vayan y encuentren alimentos. Entonces ellos están viendo así, de esa manera. Pero Jesús en el versículo 13, ¿qué les dice? Él les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Cuánta gente era? ¿Verdad? Si nosotros, si hacemos otra vez el aniversario y tenemos poca comida, les vamos a dar a 50, 60 personas de comer. Pero Jesús, ¿qué les dice? Dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Cuánto es una multitud? Muchísima gente. Entonces fíjense, todavía ahí se ve el corazón de los discípulos. Dijeron: nosotros vamos a comprar la comida para que les demos a todos. ¿Sale? Entonces dice en el versículo 14: y eran como 5,000 hombres. ¿La vieron? Eran como 5,000 hombres. Hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿Por qué hacerlos sentar en grupos de 50 en 50? Recuerden que Dios es un Dios de orden. Todo debe de ser ordenado, de poner un orden. Por eso cuando usted entrega su vida a Cristo, Él, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Poner en orden su vida. Porque traemos un desorden cuando estamos sin Dios. Amén. Entonces Él comienza a poner un orden. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, ¿qué fue lo primero que Jesús hace? Levanta los ojos al cielo. ¿Y qué hizo? Los bendijo. Oró por los alimentos. Bendijo los alimentos. ¿Por qué levanta los ojos al cielo? ¿Dónde está el reino de Dios? En el cielo. Amén. Los bendijo. Dice: y los partió y dio a sus discípulos. ¿Qué pasó aquí? El alimento. No todos son discípulos. Porque dice: parte el alimento. También podemos hablarlo como el alimento espiritual. ¿A quién le está dando el pan Él? A los discípulos. Él no se los dio directamente a la multitud. Él se los da primero a los discípulos. Dice: los partió y dio a sus discípulos. ¿Para qué les da el pan? Para que los pusiesen delante de la gente. ¿Ya vieron cómo no todos son discípulos? Cuando nosotros tomamos la palabra, ¿para qué es? Nosotros leemos y leemos y ahora sí que meditamos la palabra y después lo damos el alimento espiritual a la gente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que luchar por ser? Un discípulo, un verdadero discípulo. Cuando tú le estás predicando a una persona, estás evangelizando a una persona, tú le estás dando alimento espiritual a la persona. Y te estás convirtiendo en un discípulo. Amén. Amén. Entonces dice, lo dio a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús también se los pudo haber dado directamente, pero primero se los da a los discípulos. Entonces les dice que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú hablas la palabra de Dios, todos escuchan. ¿Y qué pasa cuando escuchas? Dice ahí, todos se saciaron, todos se llenaron. Amén. Pero acuérdense que también la palabra es como es nuestro alimento, es como una semilla que va a dar fruto dependiendo el corazón de cada persona. Amén. Entonces, todos se saciaron. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da el alimento, Jesús te da el alimento, es para eso, para que te llenes de la palabra de Dios.
para que te satisfagas, para que te deleites en la palabra de Dios, porque es tu alimento espiritual. Entonces, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a alimentar? Entonces aquí vemos que Él primero les da el alimento a ellos para que ellos pudieran compartirlo con la demás gente. Entonces es eso lo que nosotros hacemos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros vemos en el mundo cómo hay de necesidad. Hay mucha gente necesitada de Dios, ¿verdad? Entonces Él lo mismo lo dice. Vamos a ir a Mateo 9. Nueve, 35 al 38. Amén. Dice así, miren. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense, nosotros como cristianos debemos de parecernos a Cristo, ser como Cristo. Recibir las enseñanzas de Jesús, leer y releer para ver cómo Él hacía las cosas. Él dice que Él recorría las ciudades y aldeas, y ¿qué hacía? Enseñaba. Amén. Enseñaba en las sinagogas de ellos, en los templos de ellos, en las iglesias de ellos, de los judíos en este caso, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y al ver las multitudes, Él veía la necesidad en la gente. ¿Qué hacía? Tuvo compasión. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Tener compasión por la gente, por el necesitado. Amén. Entonces Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay gente que tiene el anhelo de conocer a Dios, pero no encuentra el lugar adecuado. Por eso es que sale tanto lobo rapaz disfrazado de oveja. Hay mucha necesidad, pero hay gente que en vez de hacer lo que Jesús hace, pues todavía les lucra con la fe de la gente. Amén. Con la necesidad de la gente, se aprovecha aún más de la necesidad de la gente. Entonces dice Él, Él tiene compasión porque estaban desamparadas. Nosotros debemos ir a la gente que necesita a Dios, a los necesitados, porque hay gente, desgraciadamente, que el corazón lo tiene bien duro, que siente que no necesita a Dios. Entonces Él dice, porque ¿en quién se fijó Jesús? En los que estaban desamparados, y que cómo los hizo semejantes a ovejas que no tienen pastor, pues que andan perdidos o perdidas. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿A quién se dirige Jesús? A los discípulos. Entonces les dice, a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué es la mies? La mies es cereal de cuya semilla se hace el pan, pero aquí se refiere a la cosecha. ¿Sale? Ya está preparada la cosecha, o sea, no hay quien recoja la cosecha, no hay quien recoja la semilla. Entonces dice, a la verdad, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Hay muy poca gente que quiere trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué les dice Él? Ruégale pues al Señor de la mies. En este caso, ¿quién es el Señor de la cosecha? Dios, porque la palabra es la semilla. Amén.
Entonces dice, ruégale al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos. Orar para que se levante gente que quiera servir a Dios, que quiera servir, que quiera predicar, que quiera orar por enfermos, que quiera hacer milagros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí vemos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces miren, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál era la misión de los discípulos? Ahí mismo, pero en el capítulo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la misión de un discípulo, de un verdadero discípulo. ¿Por qué te llamó Dios? Para darte una autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenemos que tomar esa autoridad. Pero para tomar esa autoridad, pues nosotros debemos de estar lo más limpios posibles de pecado. Amén. Entonces dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero recuerde, siempre es a voluntad de Dios, no a voluntad nuestra. Todo es a voluntad de Dios. Amén. Entonces, miren, vamos a otra historia, a Mateo capítulo 17. Versículo 14 al 21. Fíjense bien. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Él dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Aquí vemos que a Jesús lo seguía muchísima gente, ¿no? Llegó el gentío, dice, al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Qué fue lo primero que hace este hombre? Humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios, arrodillarte delante de Dios. ¿Y qué le dice? Señor, ten misericordia de mi hijo. Atención, padres, ¿cómo oramos por nuestros hijos? Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija. Amén. Tenemos que orar por misericordia, hermanos. Por misericordia para nuestros hijos, para nuestra familia inconversa. Orar por misericordia es lo que hace este hombre. Aquí nosotros ya leímos y ya vimos que Jesús le respondió su oración, pero lo primero que él pide que es misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático, como esas personas que andan en la calle que ya no saben ni qué, que no se bañan, que no ni siquiera saben dónde están. Estaba lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué pasaba con este hombre o esta persona? Pues le daban ataques epilépticos. Por eso dice ahí, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído ¿a quién? ¿A quién lo llevó? A los discípulos. ¿Sale? Los lleva a los discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Ya vieron?
O sea, usted no se desanime. Si no puede sanar a alguien, pero usted sí debe de seguir buscando. ¿Por qué? Vea la regañada que les pone Jesús. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y les dice, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se los dijo? A sus discípulos. Y eso que ellos estaban ahí, ellos veían lo que Jesús hacía. Y eran los que estaban capacitados o los estaba capacitando. Y les dice, oh generación incrédula y perversa. Imagínense si yo digo aquí, generación incrédula y perversa, ¿cuántos hermanos para la otra semana nada más va a haber? Muchos se van a ir, se van a ofender y se van a ir. Si ustedes se dan cuenta, Jesús les dice a sus discípulos, porque los discípulos eran gente madura espiritualmente. No inmaduros, que nada más porque el pastor o el líder no los saluda se van de las iglesias. Bien resentidos, ¿no? Aquí fíjense lo que Él les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Imaginen la autoridad de Jesús. Él era un rabino, Jesús, un maestro. Mínimo un maestro, un rabino judío debía medir mínimo un 80 de estatura, o sea, era un hombrezote Jesús. Imagínense la autoridad que Él tenía y cómo les habló en ese momento. En ese momento cuando Jesús predicaba, no había micrófonos, no había bocinas. Imagínense si toda la gente escuchaba las predicaciones de Jesús. Imagínense que Él nos diera una regañada de esas. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? O sea, ¿hasta cuándo los he de soportar? Ya me tienen harto. No entienden. No entienden lo que uno les dice, lo que uno les enseña, no lo entienden. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Entonces vean, pero aquí Él les dice, ¿por qué no entendían? Porque eran incrédulos, no creían a la palabra. A pesar de que Él les enseñaba y les decía, eran incrédulos. Incrédulos y ¿qué? Perversos. Recuerden que Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuando hay perversidad en nuestro corazón. Por eso muchas veces no se nos revela la palabra. Por el corazón duro y perverso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, ¿hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Él no se pone a platicar con el demonio. Él les dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Desde ese momento, ¿el qué hizo? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Desde ese instante. ¿Por qué? Por la autoridad que tenía Jesús. Amén. Entonces dice en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, fíjense, no fueron tontos, no quisieron ser exhibidos enfrente de la gente. Aparte, ¿no? Ya cuando lo vieron que estaba solo, entonces vinieron aparte y le dicen a Jesús, ¿no? Les dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no podemos echar fuera demonios? Ahí está la respuesta. A veces caemos en el error de pensar que tenemos una fe inquebrantable. A veces dejamos que la soberbia entre a nuestro corazón, de pensar que somos hombres y mujeres de fe, de mucha fe. Y cuando viene una situación de estas, de orar por un enfermo, no sana. Viene un endemoniado, no es libre. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos el concepto de qué es la fe. Sabemos qué es la fe. Pero ¿por qué tenemos tan poca fe? ¿Saben por qué? Porque buscamos muy poco de Dios. Lo buscamos muy poco en oración. Leemos muy poco la palabra de Dios. Casi no ayunamos. Por vuestra poca fe.
Entonces ¿cómo queremos tener una fe grande? Si es por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza es un granito bien pequeñito, pero es bien fuerte. Es muy difícil que usted pueda romper ese granito de mostaza. Entonces le dice, pero cuando ese granito crece es un árbol grandísimo, ¿verdad? Entonces dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Sale? No lo habla literal, lo da como un ejemplo de que tú puedes hacer cosas imposibles en el nombre de Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque para Dios todo es posible, no hay nada imposible. Y nada os será imposible, pero tú tienes que tener tu fe como un grano de mostaza. Una fe inquebrantable, que pase lo que pase en tu vida, tú confíes plenamente en Dios. Que Dios tiene todo bajo control. ¿Y cómo te das cuenta cuando tú no tienes esa fe? Cuando tú estás preocupado, cuando tú estás afligido, cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes esa incredulidad. ¿Dónde está la fe? Entonces dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vimos que Jesús les pegó una regañada de aquellas, ¿verdad? Pero él no sabía que no iban a poder. ¿Por qué? Porque no les había dicho cómo. Pero aquí ya les dice cómo este género. Porque también hay rangos de demonios. Hay demonios pequeños y demonios grandes. Lo puede ver en Efesios, capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde operan? En las regiones celestes. Entonces, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues es necesario la oración, es necesario el ayuno, es necesario leer la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos una lucha espiritual día a día. ¿Con quién tenemos esa lucha espiritual? Con nosotros mismos, con nuestra carne primeramente. Para poder vencer al demonio, pues primero tienes que vencer a tu carne. Tienes que vencer a tu carne, al pecado que mora en ti, como lo dijo el apóstol Pablo. Y ya después enfréntate a los demonios. Porque si tú no has vencido a tu carne, si tú sigues practicando pecado, pues el demonio te va a dar una arrastrada. Entonces, primero tenemos que vencer nuestra carne. Amén. Y luego nos dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, un discípulo verdadero va a dar fruto. Amén. Usted no tiene que ir por el mundo diciéndole a todo el mundo que usted es cristiano, cristiana. No. Usted va a dar fruto y la gente va a ver algo distinto en usted. Amén. Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Amén. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces miren, cuando nosotros nos esforzamos por ser discípulos verdaderos, nosotros tratamos de obedecer a Dios, pero todo lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos, en donde nos paremos y lo que hagamos, es para glorificar el nombre de Dios. De esa manera, dice, por eso nos dice, en esto es glorificado mi Padre. Dice, en que llevéis
mucho fruto. La palabra de Dios es una semilla, ya lo dije ahorita. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios, es la semilla que va a quedar sembrada en nuestro corazón. Amén. Entonces, esa semilla que ya está en nuestro corazón, pues debemos de cuidarla, regarla diariamente. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Verdad? Porque cuando tú siembras una semilla y la cuidas, ¿verdad? La riegas, la proteges, al final te va a dar fruto. Entonces dice, en que llevéis, ¿pero qué te dice? ¿Fruto? Te dice mucho fruto, en que llevéis mucho fruto. Y cuando tú llevas mucho fruto, entonces eres un discípulo. Dice, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús dio fruto, dio mucho fruto. ¿Qué les enseñó a los discípulos? Eso, a dar fruto. Entonces dice, así será glorificado mi Padre, porque eso es lo que nosotros debemos de entender, que la gloria siempre va a ser para Dios en todo lo que hagamos. El humano, el hombre nunca debe de tratar de robarle la gloria a Dios, porque a Él le pertenece la gloria. Amén. Entonces es eso. Miren, para terminar vamos a Juan 13:35. Con este versículo terminamos. Juan 13:35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Ahí está lo difícil, ¿no? Que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Que toda la palabra de Dios, el mensaje principal de toda la palabra de Dios es el amor. Primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y ese primer mandamiento desde niño nos lo enseñan, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero les voy a decir algo. Josué 1:8 te dice, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. ¿Sale? Meditarás en él de día y de noche, para que hagas todo conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que le vaya bien aquí? Levante su mano. ¿Quién quiere que le vaya bien? Amén, gloria a Dios. ¿Sale? Yo quiero que me vaya bien, Dios. ¿Qué hago? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás, no dice leerás. ¿Sale? Meditarás. ¿Qué es meditar? Leer la palabra, escudriñar la palabra. Es como el alimento que lo masticas, ¿no? Hasta digerir tu alimento. Cuando es algo que comes que te gusta mucho, hasta ni quisieras terminar de masticarlo porque lo estás saboreando. Meditarás, ¿no? Meditarás este libro de la ley, ¿sale? Meditarás, o sea, tú medita la palabra. Por decir, estos versículos que ahorita leímos, usted puede llegar a casa y darle otra repasada y meditarlos. Tal vez Dios le hable otra cosa, o sea, le hable más profundo, ¿no? Porque Dios habla, ¿no? De diferente manera a cada uno de nosotros. Entonces, yo medito la palabra. Cuando yo dije ahorita, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero ¿cuántos de aquí o cuántos lo practicamos? Porque el amar a Dios es que Dios esté en primer lugar. Antes que todo, antes que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu equipo de fútbol, tu artista favorito.
es primero Dios. ¿Vale? Entonces es, amarás a Dios. Entonces, si yo estoy practicando la palabra, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo no voy a hacer el pecado o a practicar el pecado porque amo a Dios. Y si yo practico el pecado, estoy ofendiendo a Dios. Dios está en todo lugar, porque Él es un ser omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar. A Él no lo podemos engañar. Entonces, si yo trato de obedecer a la palabra, ¿qué pasa? Pues primero tengo que poner a Dios en primer lugar y amarlo. Entonces, a lo mejor mi prójimo no se porta como para que yo lo ame, porque eso es difícil, ¿sí o no? Tal vez mi prójimo me insulte, murmure, me critique, me juzgue, me señale. Y a mí me darían ganas de irle y confrontarlo, ¿no? Pero no lo hago, ¿por qué? Porque amo a Dios. Y sé que si yo lo hago, no estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Porque yo trato de ser un discípulo. Cuando van y Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, ¿no? Ya va a ser entregado. Van y lo agarran, ¿no? Lo capturan para llevarlo a la cruz. ¿Qué hizo Pedro? ¿Pedro era discípulo o no? Saca la espada y le mocha la oreja a Malco, ¿no? Al guardia, ¿no? Por decirlo así. Jesús, ¿qué le dijo? Guarda tu espada, porque el que mata espada, la espada va a morir. Él ya les había dado esa enseñanza en la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. A Jesús lo abofetearon, lo golpearon, le arrancaron la barba, así, se la jalaron, le pusieron la corona de espinas, le daban de puñetazos y le decían, profetízanos quién te golpeó. Él dijo, ¿no? Yo puedo hablarle a mi Padre y Él me puede dar 12 legiones o muchas legiones de ángeles para que vengan, ¿no? Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque Él tenía que cumplir un propósito. Entonces, ahí es donde nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que entender qué Él nos está diciendo, ¿no? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros, por eso aquí, la palabra de Dios nos da sabiduría. Cuando el prójimo, o sea, tú no discutas. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Tú bendice. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca es lo que vas a traer a tu vida. Bendice, tú bendice. Entonces de esa manera dice, vas a dar mucho fruto. Entonces así serás mi discípulo. Serás mi discípulo. ¿Por qué? Ahorita nosotros, ¿qué estamos? ¿Tenemos el Espíritu Santo, sí o no? Entonces el Espíritu Santo nos capacita. Entonces Él nos capacita y ¿qué hace? Nos envía a predicar. Si Él me está enviando a predicar y yo estoy de pleito en pleito con el vecino, con la vecina, con la familia, ¿soy un verdadero discípulo? No. Entonces yo tengo que aprender de la palabra y poner en práctica, porque volvemos a Josué 1:8. Medita en ella de día y de noche, para que hagas todo conforme en él está escrito. Para que tú practiques lo que dice la palabra. Tú al practicar la palabra dice, entonces harás prosperar tu camino. ¿Sale? Y todo te saldrá bien. Entonces tú vas a meditar y vas a obedecer y tú, si es tu anhelo, tu deseo de entregar tu vida a Cristo y comenzar una vida nueva en Cristo, pues
Tú dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio al pecado, renuncio a la maldad, pero ayúdame a seguir adelante. A veces también no hemos perdonado. La falta de perdón es un problema para el discípulo. Porque no hemos perdonado y eso te estanca espiritualmente. La falta de perdón. Nos dañaron, pues ahora sí que Jesús nos da el mayor ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Si te dañaron, ¿por qué te dañaron? Pues no sabían que te estaban dañando, pero tú perdona, porque cuando tú perdonas, el que es libre eres tú. Amén. Entonces les digo, o sea, lo hacemos ¿por qué? Porque si yo actúo en mi carne, pues yo no los perdono. ¿Por qué? Al contrario, ¿no? Pero como ya quiero yo agradar a Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, pues los tengo que perdonar. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Entonces, si las personas que me dañaron siguen sembrando ese mal en el corazón de los demás, eso es lo que van a cosechar. Entonces ya no tiene caso que yo esté guardando ese odio, ese rencor, ese resentimiento hacia las personas. Tal vez por eso, por lo que he pasado, por lo que pasamos en nuestra vida, de esa manera fue como llegamos a Dios. Ahí es el plan de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Por qué? Porque si tú tuviste que pasar todo ese proceso es porque al final te vas a llegar a mis pies. Porque si no pasabas ese proceso, no hubieras llegado. Llegas a Cristo, naces de nuevo. Comienzas un nuevo caminar, una nueva vida. Entonces ya no permitas que el enemigo ensucie tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. De mi corazón nace la vida. Entonces debo de cuidar mi corazón. ¿Cómo? Pues todo lo que me digan, que hablen, que esto, que se me resbale, no guardar nada. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Tengo que preocuparme, ¿por qué? Por tener un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tengo que tener mi corazón, tengo que echar un vistazo a mi corazón. ¿Y cómo me doy cuenta? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que digo? Porque lo que sale de mi boca es de lo que está lleno mi corazón. Entonces, ay no, ¿qué crees que me di cuenta? Que no, pues tengo un corazón sucio. Pues en oración entrégaselo a Dios. Limpia mi corazón, Señor. Quita todo odio, todo rencor, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda raíz de amargura. ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar y ser un verdadero discípulo. No debemos de sentirnos mal, porque dice un verdadero discípulo. Si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estas personas, estos discípulos, eran malas personas. Ya vimos a Pedro. Judas terminó traicionando a su maestro. Los demás lo dejaron solo. Lo negaron, Pedro lo negó. Pero ¿qué pasó después? ¿Leímos el libro de los Hechos o no? ¿Qué hicieron los discípulos después? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Milagros, sanidades, resucitaron muertos, ¿sí o no? Y son los mismos 12 que no pudieron echar un demonio. ¿Pero por qué? Porque un discípulo se llena del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas y buscas esa llenura del Espíritu Santo, entonces tú haces milagros y prodigios.
Amén. Tú te conviertes en un verdadero discípulo cuando estás lleno del Espíritu Santo. Si yo tengo mi corazón sucio, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? No puede habitar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Entonces, si quiere seguir a alguien en pos de mí, tome su cruz y sígame. Renuncio a mi forma egoísta de vivir y le entrego mi vida a Cristo y me lleno de Él y me lleno del Espíritu. Y de esa manera yo me voy a convertir en un verdadero discípulo de Él. Y entonces voy a predicar. Cuando la primera predicación de Pedro se convierte en 5,000 personas, 3,000 personas. Amén. Entonces imagínense, o sea, porque Dios es lo que busca, instrumentos. Dios busca gente con corazones dispuestos para Él. Usted lea la palabra de Dios, ¿cuántos personajes hay en la Biblia? Hombres con defectos, pero al final, ¿cómo fueron usados por Dios? Gente que se desanimó como Elías. Pero vean lo que hizo Elías. Elías no vio ni muerte, fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Imagínense. ¿Qué no puede hacer Dios con nosotros, con tu vida? Pero Él busca corazones dispuestos, corazones limpios. Amén. Entonces de esa manera tú vas a ser un verdadero discípulo. O sea, ¿qué pasa? Pues ellos tuvieron que pasar por un proceso para llegar a eso. ¿Ustedes creen que a ellos no les dolió esconderse y dejar a su maestro? Si uno que no conoció a Jesús, que no caminó con Jesús, a veces uno al ver o el Espíritu nos hace sentir lo que le pasó a Jesús cuando se lee Isaías 53 y uno llora. Imagínense los discípulos que caminaron con Él, que estuvieron con Él, que Jesús mismo les lavó los pies. Lo agarran, lo llevan a la cruz, lo golpean, lo matan. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron esos discípulos? Pedro lloró amargamente, dice la palabra. Les dije la otra vez, ¿quién no ha llorado amargamente? Todos hemos padecido un dolor. Cualquiera que ustedes me digan. Imagínense ver todo lo que le hicieron a Jesús, a su maestro. 3 años caminó con ellos, 3 años los capacitó, 3 años les enseñó, donde diario estuvieron con Él conviviendo. Pero ellos, les digo, hasta que reciben el Espíritu, es cuando empiezan a hacer eso. Por eso la palabra nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vas a recibir ese poder, pero cuando te llenes del Espíritu Santo. Si no me lleno del Espíritu, no tengo poder. No tengo el poder para echar fuera demonios, no tengo el poder para predicar la palabra, no tengo el poder para sanar enfermos. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque nosotros no queremos llenarnos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dice Timoteo? No les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay milagros? Porque la iglesia está fría. La iglesia está fría. La iglesia no quiere avivarse en el fuego del Espíritu Santo. La iglesia se conforma con un bocadillo de palabra. No quiere el banquete. Entonces, ese es el problema. La gente quiere la palabra de Dios como en un restaurante, a la carta. Ah, esto sí me sirve, esto lo tomo. Ah, no, pero tienes que dejar esto. Ah, no, eso no. O
sea, escogen la palabra de Dios y no debe de ser así. Nosotros, nuestra vida, acomodarla a la palabra de Dios, guiarnos conforme a la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, pues se va a dar cuenta de la necesidad que tiene de Dios y la necesidad de ser un verdadero discípulo. Amén. ¿Quién quiere ser un discípulo de Cristo? Póngase de pie y pase aquí adelante porque vamos a orar.